Siempre has querido reproducir peces, pero tienes miedo de no saber cómo hacerlo o bien no sabes ni siquiera dónde empezar. Pues quédate a ver este video porque te vamos a explicar cómo hacer todo. ¿Qué onda, mis estimados acuatólogos? Bueno, pues yo creo que a todos nos ha pasado. Compramos algún pez raro, algún pez que fue muy difícil de conseguir, o bien un pez caro, y empezamos a pensar en reproducirlo, ¿no? Pero luego empezamos con las dudas, no sabemos cómo, empezamos a investigar y se nos empieza a hacer muy complicado. O bien, muchas veces tenemos peces, duran años con nosotros y nos damos cuenta que nunca se han reproducido y no sabemos por qué. Aquí lo que vamos a hablar, porque realmente es difícil darles tip de cada pez por pez por pez, vamos a hacer como una guía general de puntos que tienen que tener en cuenta si su interés es reproducir un pez, el que sea el pez. Lo primero que vamos a hablar es de la edad de los peces. Es muy importante revisar este tema, ya que no todos los peces se tardan lo mismo en estar listos para reproducirse. Es decir, hay peces como los kilis, que debido a que en su hábitat natural viven en charcos que se secan rápido, a los 14 días de haber nacido ya pueden empezar a poner huevos. Ya hay otros peces, leímos el caso de un pez marino que se tarda 50 años en poder poner huevos. Las arowanas creo que se tardan 2 años. Entonces, si se fijan, depende del pez que tengas, es el tiempo que vas a tener que esperar antes de poder poner a reproducirlo. Si lo intentas poner antes, solamente te vas a frustrar porque vas a decir que no sirves para eso o que no te sale y que no puedes reproducirlo. Pero puede ser que estás empezando mal desde la edad. Lo siguiente es la estacionalidad. No todos los peces se están reproduciendo todo el tiempo y esa es una parte muy importante que tienes que tener en cuenta al momento de querer reproducir a tu pez. Ejemplos, los más comunes, por ejemplo, y que todos hemos visto porque es un pez bastante común, es el japonés. El japonés, goldfish o como le quieras llamar, se reproduce específicamente en primavera. ¿Cómo saben que es primavera? Bueno, pues empiezan a detectar un aumento en la temperatura del agua. Es por eso que a muchas personas les termina pasando en esta época, en diciembre, que sus peces ponen huevos. ¿Por qué? Porque tienen su pecera sin calentador, empieza a bajar la temperatura, luego dicen, ¡ay, ya está haciendo demasiado frío! Déjame pongo un calentador en mi acuario para que mis peces no se mueran de frío. En ese momento se empieza a calentar el agua y los goldfish piensan que es primavera. Entonces empiezan a poner huevos y terminas con huevos en diciembre. Dentro de eso hay muchas personas que pueden recomendar incluso monitorear la temperatura de tu ciudad para que ajustes la temperatura de tu acuario a lo que está pasando en tu ciudad. Es decir, cuando va a llover hay un cambio en la presión atmosférica y eso los peces lo pueden sentir porque cambia la presión dentro del agua. Pero si tú dejas la temperatura al mismo tiempo van a sentir ese cambio, pero no van a pensar que llovió. Porque hay peces que también se reproducen justo después de una llovida. Entonces es muy importante que entiendas eso. ¿En qué parte del año o después de qué evento se reproduce tu pez? Por ejemplo, los peces que se reproducen después de las lluvias probablemente van a poner huevos después de un cambio de agua. De ahí vamos a pasar a sexarlos. Sexarlos, en algunos casos, es tan fácil como los guppies o algunos peces ovovivíparos que tienen rasgos fisiológicos que se ven específicos para machos y hembras. Es decir, los guppies tienen diferencias en las aletas. Unos tienen aleta anal, otros tienen una parte de anatomía cuyo nombre ya no me acuerdo, y esa es la diferencia perfecta en los guppies. Hay otras cosas como los ramirezi, que les puedes ver a las hembras una mancha rosa en el estómago, los tetras emperador, que tienen un ojo azul y uno verde las hembras. Ese tipo de cosas te va a servir mucho para sexarlos. Pero va a haber otros casos donde vas a tener que recurrir a comprar varios y esperar a que se forme una pareja, o bien simplemente vas a tener que estarlos mezclando. En el caso de lo que consultamos, decía que, por ejemplo, incluso los neones, las hembras tienen como una pequeña desviación en la línea azul. Entonces vas a tener que súper investigar cómo sexar a tu pez en caso de que sea posible. Dentro de la sexada también tenemos que hablar de las proporciones que vas a tener en tu acuario. Por ejemplo, si tienes guppies y tienes muchos machos y una hembra, a esa hembra la van a matar de tanto estrés porque todos la van a estar persiguiendo. Y eso no va a funcionar. Por ejemplo, en guppies normalmente se manejan tríos que vienen siendo 2 hembras y un macho. Esa sería tu proporción. En caso de peces grandes y agresivos, por ejemplo, en el caso de los óscares, tienes que esperar que se forme una pareja. Ya una vez que definiste el sexo y lograste ponerte de acuerdo, vamos a hablar de los parámetros del agua. Si bien siempre les hemos dicho que los peces pueden sobrevivir en cualquier parámetro del agua, muchos peces todavía no llegan al punto
de ser domesticados a que no les importe reproducirse en cualquier condición del agua. Por ejemplo, hemos leído reportes de ángeles que se han reproducido a pHs 8, a pHs bajos. Entonces, por ejemplo, esos peces muy probablemente ya están en el punto donde no les importa. Pero hay peces que todavía no llegan a ese punto y muy probablemente vas a tener que buscar los parámetros de agua que necesita tu pez para reproducirse. Por ejemplo, en algún momento yo leí acerca de que para que se forme el huevo dentro de la hembra tiene que haber cierta dureza del agua porque el huevo al final de cuentas está hecho por calcio. Y lo que estábamos revisando es que al parecer los huevos tienen un pequeño hoyo microscópico por el cual entra el esperma para poder fertilizar al huevo. Y el esperma tiene en su punta al final calcio, entonces cuando entra cierra el huevo para que no pueda entrar otro esperma y fertilizar el mismo huevo. Pero si ese huevo se pone en agua muy dura, ese huevo puede ser que lo pongan y en ese momento se cierre, haciéndolo totalmente inviable. También hay peces que el pH del agua va a definir si hay más machos o más hembras, como es el caso de los cíclidos cribensis. Lo siguiente es el acomodo del acuario. Vamos a empezar con que no es una buena idea, si ya tienes una pareja o si quieres reproducir, hacerlo en un tanque comunitario. Eso es muy fácil y muy lógico. Si cualquier cosa que ponga huevos en un tanque comunitario, cualquier cosa que ponga huevos en un tanque cualquier cosa que ponga huevos en un tanque comunitario va a ser devorados esos huevos. ¿Por qué? Porque hay muchos otros peces que no están en proceso de reproducción a los cuales un huevo pequeño que les cabe en la boca se les va a hacer un excelente, pero excelente alimento y bastante nutritivo. Y en el caso de los guppies, por ejemplo, que los alevines ya nacen pudiendo nadar, pues van a ser devorados entre los papás y los demás compañeros del acuario. Es por eso que lo primero que tienes que hacer es sacar a los peces que planeas reproducir a otro acuario. Y también muchas veces cometemos el error, y aquí me incluyo, de decir, sí, este acuario pelón, sin nada, va a ayudar a mis peces a reproducir. Pero no, hay peces que necesitan que los acuarios cuenten con algún aditamento especial, por ejemplo, los Bousmani, los arcoíris Bousmani o cualquier tipo de pez Bousmani se utilizan como estambres que están flotando para simular raíces de plantas donde esos peces ponen sus huevos. Las coridoras a veces les vale y los ponen en el vidrio, mismo caso los discos o los ángeles. También, por ejemplo, los killifish que están acostumbrados, como les decía, a que es un charquito, pues necesitan un pedazo de tierra o de pet moss donde van a depositar sus huevos porque esperan que una vez que se seque, ahí se pueda quedar algo de humedad. Entonces es muy importante saber qué necesita tu pez. Un pez beta, por ejemplo, va a requerir que la superficie del agua también esté totalmente quieta y tenga cosas flotando que le permitan darle estabilidad a su nido de burbujas. Lo siguiente que tienes que saber es cómo se comportan tus peces con sus crías. Ando hablando muy mal el día de hoy. Por ejemplo, los guppies tienen a sus peces y los mismos papás buscan comérselos, pero los betas cuidan a sus peces durante al menos una semana de nacidos cuando son alevines y los están regresando al nido de burbujas. Los discos los cuidan bastante tiempo e incluso generan mucosa para que sus alevines y sus peces bebés puedan vivir de ellos. Es importante saber esto porque, en general, llega un momento de la crianza donde los papás ya no les interesan los peces y se los van a comer, y tienes que saber en qué momento de la crianza pasa esto para retirar a los papás y evitar que se coman a sus hijos. Esa es la parte de si quieres dejar que los peces hagan su trabajo. Los ángeles cuidan a los huevos, los están ventilando, luego nacen y los traen durante un rato hasta que llegan a medir tal vez 5 milímetros y luego ya los abandonan a su suerte. También puedes tomar los huevos de los ángeles, tomar la superficie donde los pusieron y ponerlos en un acuario por aparte y tú cuidarlos, ponerles agua ponerles burbujas para que se mantengan limpios y tú hacerte totalmente cargo de esos peces. Pero es importante que definas qué tipo de cuidado tiene tu pez con sus huevos y con sus alevines y de ahí decidas qué es lo que vas a querer hacer, que los críe tu pez o hacerlo tú. Esto también se vuelve importante porque las primeras camadas de los peces que cuidan a sus alevines tienden a ser menos numerosas porque son papás inexpertos, son papás que no saben lo que están haciendo y a veces son papás tan asustadizos que se comen los primeros 2 o 3 puestos de huevos para no tener que cuidarlos.
Y ya que estamos hablando de los papás de los peces, tenemos que hablar de cómo acondicionarlos. Verás, a diferencia de otros animales que simplemente tienen huevos y ya, aquí sí es importante acondicionar a los papás. Es decir, hacer que estén sanos, que estén preparados. Vas a notar que la hembra empieza a comer más, se pone redondita, se ve llena de huevos. El macho se tiene que ver de colores brillantes, se tiene que ver saludable y activo. Y esto lo vas a dar, y esto lo vas a lograr dándoles mucha variedad de comida y de preferencia comida viva. Así que es lo mejor que pueden recibir nuestros peces. Y con eso vas a mejorar su nutrición y vas a lograr que estén listos para reproducirse en el momento adecuado. Una vez que ya tienes los huevos, tienes los machos listos, todo ya salió bien, viene una parte que luego termina siendo el fallo de muchos acuaristas porque no están listos. Es decir, deciden poner... Ok, siempre les hemos dicho que tengan los acuarios con timer. Entonces, obviamente esto iba a pasar en algún momento. Listo. Los timers muchas veces también se pueden prender manualmente, por si a alguien le interesa. Bueno, retomando ¿en qué nos quedamos? Comida. Muchas veces me ha tocado personas que dicen, ay, tenía betas, pero la verdad perdí toda la camada porque no tenía nada listo de alimento. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas personas pueden reproducir sus peces sin estar listos para alimentarlos. Los alevines tienen una boca muy pequeña, ¿sí? Pero demasiado pequeña. Y dependiendo del tipo de pez que sea, puede ser que sea más pequeña que la de otros alevines. Entonces tienes que saber cuál es la primera comida que requieren tus alevines y prepararte, porque también muchas veces estos peces solamente comen por instinto y eso quiere decir que son cosas que se mueven, no se van a comer cosas quietas, por lo que unos pellets micronizados que también venden para alevines tal vez no los vayan a aceptar como primera comida. Dentro de las primeras comidas más comunes están rotíferos, infusorios, que según esto puedes hacer con una hoja de lechuga poniéndola en el sol y agua, que nunca nos ha salido y conozco a muchas personas que no les ha salido y por eso es importante prepararte con tiempo, porque si ya tienes los huevos y quieres empezar este cultivo y no te sale, pues también los huevos ya. Y otra opción es artemia recién eclosionada, de lo cual creo que en algún momento hice un video, si estaba a aparecer por aquí. Pero esa no es necesariamente la ideal para todos los tipos de peces, porque como les digo, esa es una comida para peces que tienen la boca relativamente grande. Peces muy pequeños como el beta no les va a caber la artemia recién eclosionada y solo vas a ensuciar tu tanque. Y creo que también dentro de las opciones luego hay microgusano de avena, pero el problema de ese microgusano de avena es que tienes que comprar una cepa inicial y luego estarla manteniendo durante el tiempo, contrario a los rotíferos y la otra cosa que les acabo de decir, que simplemente la puedes crear en teoría con agua de tu acuario y lechuga que nunca nos ha salido, o la artemia, que yo tengo huevos de artemia de hace 2 años guardados en el refri y en teoría debería de todavía mantener su eclosión. Y bueno, ya tenemos todos los parámetros definidos, pusimos nuestros peces y ahora puede pasar que las primeras pruebas que hagas tus peces no se reproduzcan. En algún momento yo intenté reproducir neones, creo que hasta lo tenemos documentado en algún video y no salía, o sea, por más que los ponía juntos no estaba funcionando. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, que tomes nota, es decir, los pones, no funcionó, ok, ¿cuáles eran los parámetros? ¿Qué hiciste? ¿Cómo los acondicionaste al acuario? La siguiente vez, tal vez te esperas una semana, cambias algo y vuelves a empezar. ¿Sabes qué? Hoy los puse en la mañana, hoy los puse antes de que prendiera la luz. Cambié el pH un punto para arriba, cambié el pH un punto para abajo. Esto lo hice en algún momento que reproduje Geophagus surinamensis, que también, si no me equivoco, creé un video al respecto. En cuanto descubrí que la hembra tenía huevos en la boca, lo saqué, hice todo y luego tomé las medidas de los parámetros de mi agua. Y por ejemplo, ahí encontré, pH 7 es lo que necesitan, esta dureza. Y eso es importante que lo apuntes en un lugar para que cada vez que quieras reproducir los peces, ya sepas qué condiciones de agua necesitan tus peces para reproducirse. Porque como les hemos dicho, o les dije en este video más bien, los peces para reproducirse no siempre se van a adaptar al agua que tengas. Tal vez sí les tengas que poner
el agua y los parámetros que necesiten. Y por eso es importante que tomes nota y vayas haciendo pequeñas variaciones hasta que te salgas con la tuya y logres tener los huevos. Entonces, bueno, si al final lo que querías era saber como que el general de cómo reproducir peces, pues ya te dimos puntos bastante importantes. Y una recomendación que te diría es, las redes sociales no sirven para que te den consejos de cómo reproducir peces. Si realmente quieres acercarte y saber cómo reproducir peces, busca algún club de acuarismo, algún club específico del tipo de pez que quieres reproducir. A lo mejor no hay en tu país, pero a lo mejor hay en otro país que puedan asesorarte o que puedas tener acceso a sus miembros o que puedas pertenecer incluso aunque tengas que pagar. Contáctate con ellos y con ellos sí investiga y sí pregúntales porque es gente que le gusta eso, que le gusta reproducir ese pez y que muy probablemente te va a dar buenos consejos. No vayas y lo pongas en Facebook porque solamente te van a confundir. Bueno, espero que con estos consejos todos logren reproducir a sus peces. Este video probablemente va a salir después de Navidad, por desgracia, y antes de Año Nuevo, así que espero hayan pasado una feliz Navidad. Les deseo un año nuevo lleno de peces reproductores y que logren reproducir todos los peces que quieren. Nuestros mejores deseos por parte del equipo de Aquatology y nos vemos en el próximo video.